Bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el rubro del exigible. Ya hemos visto el disponible y dentro del disponible hemos visto que hay dos movimientos de cuenta, que es la cuenta caja y la cuenta banco, ¿no? Ahora en el rubro del exigible tenemos lo que es las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, ¿ya? El movimiento va a ser el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre las cuentas y los documentos? Es de que las cuentas por cobrar es simplemente un crédito que se da a una X persona, a un X cliente de forma verbal, ¿no? Donde no hay un documento de por medio y el compromiso es solo verbal. Y en el caso del documento es que hay un documento de por medio escrito, firmado, ¿no? Entonces por eso es que llamamos documentos y llamamos cuenta. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a ver lo que son las cuentas por cobrar, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Como les había dicho, estos son controles internos. ¿Para qué? Para determinar el saldo más razonable, más real, ¿no? Entonces, la empresa El Tiburón nos presenta su estado o su cartera de clientes, ¿no? Su cartera de clientes o sus cuentas en mora, sus movimientos, ¿no? Entonces, de este movimiento vamos a determinar la previsión, ¿ya? ¿Cuál es la previsión o por qué hacemos la previsión? Hacemos la previsión para cuentas incobrables porque tal vez, llegado un momento, van a haber cuentas que no se van a cobrar. Entonces por eso que hacemos esa previsión, o sea, prevenimos. Si es que me deben, no sé, 100.000, entonces voy a tener una previsión de un 5% porque puede ser que el cliente tenga diferentes motivos y no pueda cumplir con la obligación. El que hagamos una previsión no significa de que esas cuentas no se cobren. Las cuentas sí se van a cobrar, simplemente que tal vez vamos a tardar más, ¿no? Pero no significa de que cuando hacemos una previsión, ya le damos de baja a ese monto y ya se cerró. No es ese el caso. La previsión, como cuando decimos, agarramos los ingresos del mes y determinamos esto para esto, esto para esto, esto para esto, y este monto para esto por sí no me alcanza, ¿no es cierto? O por sí surge esta necesidad. Entonces, es lo mismo que estamos haciendo acá. Solo que en este caso determinamos días, ¿no es cierto? Las cuentas tienen las cuentas por cobrar o los documentos por cobrar. El crédito que se asigna de acuerdo a días, a determinados días. Entonces podemos dar a 30 días, a 60 días, a 90, a la cantidad de días que de acuerdo al monto, ¿no? Como lo hacen en el banco también, dan por años y ellos lo contabilizan tal vez por días, digamos, ¿no? En este caso vamos a ver la mora para poder hacer la previsión, ¿ya? Entonces me dice más abajito, este es mi cuadro, ¿no es cierto? Este es el cuadro que me está presentando la empresa, ¿no es cierto? Ya yo lo tengo con con los datos clasificados, ¿no es cierto? En esta planilla. ¿Por qué hago esta planilla? Para tener un mejor control y un desarrollo mejor de las operaciones, para que sea más entendible. No se olviden que nosotros los contadores debemos trabajar de acuerdo a la necesidad de los demás, pero debe comprenderse las operaciones que realizamos, tanto un máster como por así decirlo, puede ser hasta el jardinero, ¿ya? Entonces debemos ser lo más claro posible en el trabajo que realizamos y los cuadros que manejamos deben ser lo más entendible que se pueda para que la persona, tanto bien estudiada como tal vez no estudiada, tal vez nuestro jefe es solo bachiller, entonces si le presentamos un cuadro complejo no le va a entender. O si por ahí tiene otra profesión, entonces también no le va a entender. Entonces debemos hacer un cuadro más o menos uniforme, ¿ya? Entonces, tengo yo esta planilla ya elaborada, ¿no es cierto? La planilla de la antigüedad de mi saldo,
Y aquí me dice que de acuerdo a la antigüedad de saldos va a haber una previsión, un porcentaje de previsión. Entonces me dice de 1 a 60 días el 15%, de 61 a 120, 30% y así sucesivamente, ¿no? Luego dice, ¿qué es lo que me pide? Me pide la tabla de antigüedad con la previsión, con los registros contables, ¿ya? ¿Cuál es mi tabla de antigüedad? Es esta de acá, ¿ya? Esta es la tablita de antigüedad, que justamente por eso no le puse nombre, que le vamos a poner, ¿ya? Tabla o planilla de antigüedad. Tabla o planilla de antigüedad de saldo de clientes, ¿ya? Para que podamos, porque me decían, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa planilla? Entonces ya ahora les estoy demostrando cuál es esta planilla. ¿Qué es lo que tiene? La categoría de cada uno de los vencimientos, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar la previsión con el porcentaje, ¿no? Entonces, dentro de la categoría de 1 a 60 días tengo a Carmen y a Norma. Entonces, tengo estos dos que están acá, ¿no? Incluso la sumatoria de estos dos es esto. Entonces, me vengo acá, si quieren para que podamos hacerlo más rápido, me vengo acá, de 1 a 60 días, ¿cuál es el vencimiento? ¿Cuál es la previsión, el porcentaje de previsión? 15%. Coloco el 15% acá y luego aquí saco el cálculo de la previsión. ¿Qué es lo que voy a hacer o qué es lo que hice? Coloqué ahí un igual o un más y agarré este monto, multipliqué por este 15 y lo dividí entre 100 porque es un porcentaje. ¿Cuánto me da? Me da 570. O ustedes pueden hacer, ¿no es cierto? Yo hice esta operación, coloqué más, agarré esto, coloqué por esta de acá y dividí entre 100. Me da 570, ¿no es cierto? Si ustedes gustan, pueden hacer directamente esta de acá. Esto por el 0.15. ¿Cuánto me va a dar? Lo mismo, ¿ya? Esa operación realicé para cada uno de estos saldos de acuerdo al porcentaje de antigüedad para determinar el valor a previsionar, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, que es el más antiguo, ¿no es cierto? Estos señores de acá, ¿en qué categoría están? De 31 a N días, de 361 a N días. ¿Cuánto es el monto? 780. ¿Qué porcentaje de previsión le corresponde? Ay, pucha, es el 100%. Entonces, lamentablemente, voy a tener que previsionar todo el valor, ¿ya? Una vez que he determinado cada uno de estos, ustedes lo pueden ver ahí, ¿no es cierto? Hice esta misma operación para cada uno con la previsión, con el porcentaje de previsión. Entonces al primero le corresponde el 15, al segundo le corresponde el 30, al tercero el 45, al cuarto el 60, al quinto el 80, al sexto el 100%. ¿Está bien? Una vez que elaboré que determiné este porcentaje o este valor a previsionar, ya me vengo a hacer el registro contable, ¿no es cierto? Es sencillingo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuentas incobrables, voy a colocar un más y me voy a venir acá y voy a decir esto de acá contra las cuentas por cobrar, que va a ser el mismo valor, porque estoy previsionando solo ese valor, ¿ya? Entonces, ya lo saqué, esa previsión de las cuentas por cobrar, lo estoy ingresando a las cuentas incobrables. Ese va a ser mi primer asiento. Mi segundo asiento, que va a derivar de ahí mismo, va a ser ¿cuál? Pérdida para cuentas incobrables
por el mismo valor contra la previsión para las cuentas incobrables. El hecho de que hagamos esta operación, como les decía y les aclaro, no significa de que estas cuentas no se cobren, ¿ya? Hasta ahí el registro de las cuentas incobrables o de la previsión para las cuentas incobrables. ¿Cuál es lo más complejo? Es determinar estos salditos de acá, ¿ya? Hacer la categoría, darse cuenta cuándo se generó, cuántos días va de vencimiento y a qué categoría corresponde. Bueno, eso es un poquito más complejo, de lo demás es sencillo, ¿ya? Ahora, si en caso viene el cliente X y me hace el pago correspondiente de la cuenta, ¿no es cierto? Entonces yo voy a registrar una operación normal, ¿no es cierto? Si por ejemplo me paga el cliente, qué sé yo, el cliente 1, los clientes 1 vienen y me pagan, ¿no es cierto?, los 3.800. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer caja, ¿no es cierto?, contra, ¿qué? Cuenta por cobrar. Me está ingresando caja 3.800, ¿no es cierto? Y me está saliendo las cuentas por cobrar por el mismo valor. Esa es mi operación que haría si mi cuenta está vigente. Pero como yo ya castigué un porcentaje de esta cuenta, entonces ¿qué es lo que debo hacer? Debo volverle a incorporar, ¿no es cierto? Porque ¿qué significa? Que de estos 3.800 menos estos 570, ya mi cuenta por cobrar ya no es los 3.800, ya es menos, porque he mandado un monto a otra cuenta. Entonces, por este valor hago mi asiento de regularización. ¿Para qué? Para que mi cuenta por cobrar vuelva a ser la misma, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más detenidamente. En este caso, quiero que me entiendan bien, primero el proceso de lo que es la incobrabilidad de la cuenta. Ya cuando veamos el caso de la recuperación, lo van a ver más detenidamente este punto. Bueno, espero que les quede claro, chicos, y podamos trabajar en esto, ¿ya? Eso sería con respecto a estos dos movimientos, ¿ya? Estos tres movimientos: caja, banco y cuentas por cobrar. La operación de lo que son los documentos por cobrar va a ser el mismo, ¿ya?